Buen día, Ministerio Centro de Intercesión Internacional. La paz de Dios esté con ustedes. Hoy queremos ver una enseñanza que se llama los malos pensamientos. Bueno, una de las cosas que nosotros tenemos que saber ya, porque lo hemos mencionado, es que Dios creó al hombre, es decir, a Adán y a Eva, ¿verdad? Para lo bien y lo bueno. Y que entonces en la caída de Adán y de Eva, adquirieron el conocimiento que les ayudó a desarrollar malos pensamientos. Entonces, el hombre caído oscila entre buenos pensamientos y malos pensamientos. Pero una de las cosas que debe de pasar en Cristo Jesús es que nuestros pensamientos tienen que ser de lo bueno, de lo santo por el Espíritu Santo. ¿Sí? Para no ser nosotros como el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí puede ver Génesis 2, 16, 17, Génesis 3, 3. Ahora, una de las cosas que nos dice la Escritura es que del corazón del hombre se generan, se producen, se originan y salen los malos pensamientos. Entonces, cuando una persona tiene malos pensamientos, son generados en el corazón de ese hombre, de ese individuo, ¿sí? Esto, bueno, lo vamos a ver en base, ¿verdad? A Mateo 15, 19, Marcos 7, 21, 22. Entonces, una de las cosas importantes en relación a los malos pensamientos es que los malos pensamientos dañan a la persona, dañan a su entorno y van a activar un ámbito espiritual de tinieblas. Entonces, los malos pensamientos dañan. ¿Por qué? Porque originalmente el hombre perfecto, hecho por Dios, creado por Dios, ¿verdad? Fue hecho para los buenos pensamientos. Entonces, ese hombre en la caída adquiere ese conocimiento para poder tener pensamientos buenos y pensamientos malos. Pero los malos pensamientos van a dañar a esa persona, a ese individuo. Fíjate bien lo que nos dice al respecto Santiago, ¿sí? Dice Santiago 3 del 11 al 12, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Entonces, el hombre fue hecho para lo perfecto, para lo bueno, para lo santo. En la caída adquiere el conocimiento para tener lo malo. Pero en Cristo tenemos que retornar a los pensamientos buenos, a las obras buenas. Entonces, no importa un ser humano, un hombre que no esté en Cristo tiene pensamientos buenos y malos. Pero muchas veces en Cristo la gente sigue con los pensamientos buenos y malos. Entonces se está comportando como un árbol, ¿verdad? De la ciencia del bien y del mal. Entonces, fíjate bien lo que nos dice, considerando los árboles, ¿verdad? Lucas 6, vamos a leer del 43 al 45. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, todo lo que surge hacia nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, ¿verdad? Va a originarse, a producirse en el corazón, ¿sí? Y bueno, si quieren seguir leyendo ahí Santiago 3 del 13 al 18, pues ahí nos está hablando, ¿verdad? De dos sabidurías. No puede el hombre de Cristo, ¿verdad? Profesar la sabiduría animal, carnal, diabólica y la sabiduría de lo alto, porque nuevamente se está comportando como el árbol de la ciencia del bien y del mal. Lo bueno y lo malo. Y eso no le agrada a Dios, porque Dios es santo, es puro y Él de una sola pieza.
Entonces nosotros vemos y entendemos, ¿verdad?, que los malos pensamientos son enemigos del hombre, ¿sí? Y estos enemigos se van a producir dentro del corazón. Y de ahí es de donde salen. Ahí se producen y de ahí salen, ¿sí? Una de las cosas es de que los malos pensamientos son negativos, son destructivos, son confusos, generan dolor, incertidumbre, por supuesto que falta de perdón, son pensamientos de resentimientos que afectan la salud y van a afectar, por supuesto, el entorno. Los malos pensamientos carecen de amor, de bondad, de paz, van a carecer de todas las cualidades y principios de Dios, por lo que estos malos pensamientos van a impedir obtener el bien y lo bueno, ¿sí? De hecho, pues esos malos pensamientos no te van a permitir ni ver ni considerar lo bien y lo bueno, mucho menos alcanzarlo, mucho menos luchar para obtenerlo, ¿verdad? Entonces, los malos pensamientos van a impedir, ¿verdad?, que se alcance la herencia, las cosas celestiales, las cosas eternas, las cosas divinas. Los malos pensamientos son destructivos. Los malos pensamientos te van a atar, te van a meter en un cautiverio, te van a bloquear, te van a impedir lograr las cosas, tanto en lo natural y lo espiritual, ¿sí? Ahora, puede ser que cosas las logres, pero quizá en estos malos pensamientos o la forma en que tú lograste esto fue a través de engaño, a través de mentira, a través de traición, ¿sí? Entonces vemos que los malos pensamientos te van a llevar a lo malo, a malas obras. Entonces, los malos pensamientos que se originan, que se producen y que salen del corazón, van a desencadenar emociones dañinas. Por supuesto, a tu persona primeramente y también a tu entorno, a tu familia, a la sociedad. Te van a generar emociones dañinas, angustia, culpa, vergüenza, depresión, maquinación, tristeza, etcétera, etcétera, etcétera. Y con esto va a haber alteraciones biológicas con efectos físicos. Esto te puede traer dolor de cabeza, taquicardias, cansancio, una tensión muscular, insomnio y bueno, pues enfermedades. Los malos pensamientos llevan o culminan en malas conductas, ¿sí? Violencia, iras, robos, adulterios, etcétera, etcétera, etcétera. Griterías, ¿sí? Entonces, vemos que los malos pensamientos, ¿verdad?, van a culminar con malas conductas, ¿sí? Con malas obras, ¿sí? Gritería, enojo, divisiones, pleitos, contiendas. Ahora, los malos pensamientos que no son desechados, que no son eliminados, es decir, que los apapachas, que los maquinas, ¿verdad?, se van a convertir en fortalezas, ¿sí? Y estas fortalezas son la fuente interior del daño y destrucción personal, porque esa fortaleza la tienes dentro de ti, está en tu interior y en cualquier momento puedes acceder a ella. ¿Para qué? Para dañarte y para dañar a tu entorno. Entonces, tenemos que tener cuidado cuáles son nuestros pensamientos, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de lo malo, en este caso estamos hablando de pensamientos, ¿verdad? Pero cuando hablamos de lo malo, puede ser que es algo malvado, perverso, que puede ser algo que es odioso, infame, que es diabólico, que es dañino, que es perjudicial. Por eso, como todo esto nace del corazón, ¿verdad? Por eso la palabra nos dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, ¿sí? Entonces, un corazón que no está guardado, un corazón que tiene rencores, resentimientos, falta de perdón, odios, etcétera, ¿verdad?,
pues ¿a poco eso va a generar buenos pensamientos? Pues no, esto va a traer malos pensamientos y por lo tanto se va a traducir a un efecto negativo, dañino sobre tu vida, sobre tu entorno, y esto se va a traducir también en malas obras tuyas, en obras negativas, ¿sí? Vamos a ver aquí qué es lo que nos dice de malos. Nos dice del griego 4190, poneros, que es dañino, malo, mal. Dice propiamente, en efecto o influencia. Y nos manda a 4192, que es ponos, de la base 3993, que es afán, fatiga, angustia, dolor, ¿sí? Entonces quiere decir que estos malos pensamientos van a ejercer una influencia, van a ejercer un efecto primeramente en tu vida, ¿sí? Puede ser que esos malos pensamientos aún no los exteriorizas, pero te están dañando a ti mismo, ¿sí? Están ejerciendo un efecto sobre tu vida, una influencia sobre tu vida, y cuando estos son exteriorizados, ¿verdad? Pues obviamente el efecto, la influencia va a ser sobre tu entorno, sobre tu exterior, ¿sí? Fíjate bien lo que nos dice Mateo 5:39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Entonces, imagínate dos individuos con malos pensamientos. Por eso hay tantos conflictos, ¿verdad? Porque todo emana de lo que hay en el corazón, ¿sí? Entonces, ese corazón que está generando en esos dos individuos malos pensamientos, pues va a traer un conflicto entre esos individuos. Imagínate en un matrimonio en donde él está produciendo malos pensamientos en su corazón, ella también, pues hay siempre conflictos. Entonces, aquí, ¿verdad? Dice, no resistáis al que es malo, ¿sí? Al que tiene un efecto, una influencia dañina, ¿verdad? Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Entonces, aquí es no resistir al que es malo, está implicando que no te le opongas. Está implicando, ¿verdad?, que no entres en esa controversia con él o con ella. Entonces, ¿qué es mejor en este caso? Poner la mejilla de Cristo, que es la mejilla del amor, para que no haya un efecto o una influencia dañina la cual se propague, ¿sí? Porque, mira, estamos hablando de dos personas, ¿verdad?, en donde esto llega, ¿verdad?, a hacer que otros participen y tomen partido. Y esta parte no es de Dios, ¿sí? No es de Dios. Entonces, porque los malos pensamientos de este hombre tienen un efecto negativo para sí mismo, para su vida, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado. Nos dice aquí Mateo 7, versículo 11, 17 y 18, dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Entonces, aquí, el que da buenos y malos frutos sería el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿sí? Entonces, dice, pues si vosotros siendo malos, es decir, siendo dañinos, ¿verdad?, con otros, o sea, te vuelves dañino, te vuelves malo con unas personas y con otras no. Entonces ahí está que por un lado haces lo bueno y por otro lado lo malo, ¿sí? Entonces es como un árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces no es de Dios, ¿sí? Nos dice Mateo 12, versículos 34, 35, 39 y 45. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Él respondió y les dijo en el 39, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada
sino la señal del profeta Jonás. El 45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esa mala generación. Entonces, fíjate bien, ¿cómo puede ser en el que leímos 34, verdad? Que X persona da consejos, hablan de Dios, siendo malos, siendo siendo perversos, haciendo lo malo. Por ejemplo, mira, los brujos hechiceros, los idólatras, hacen decretos de maldición, atan, oprimen, matan ocultamente, ¿verdad? Y dicen que Dios los bendice, pero en su corazón hay maldad, hay maldición, y eso es lo que hablan, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado porque entonces aquí, por un lado, ¿verdad? Está como la fuente que leímos ahí de Santiago, ¿sí? No puede salir por un mismo orificio agua dulce, agua salada, ¿sí? No puede haber dos sabidurías en la misma persona. Dios quiere que nosotros practiquemos, entendamos, vivamos la sabiduría que es de lo alto, que tiene características, si tú lees ahí Santiago 13, ¿sí? Nos dice Mateo 13, versículo 19 y 38, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Dice el 38, el campo es del mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Entonces, cuando la palabra no se entiende, por eso es muy importante atender y entender. Si tú no atiendes lo que está hablando, ¿sí? Si tú estás leyendo la escritura y no estás atendiendo, tus pensamientos están en otro lado, no estás entendiendo. Si tú estás escuchando una predicación y estás atendiendo y estás platicando con el de junto, ¿verdad? De lo que te pasó ese día, ayer, ¿verdad? Entonces no estás entendiendo porque no estás atendiendo. Entonces, como no estás entendiendo, viene el malo, que es el enemigo, Satanás, ¿verdad? Y va a arrebatar eso. Estuviste, pero no estuviste, porque ni atendiste ni entendiste. Entonces todo lo que era para ti de parte de Dios se fue, el enemigo se lo llevó, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado, ya seas que estés en la predicación, en la enseñanza o tú leyendo la palabra, tus pensamientos no pueden estar divagando. Tienes que concentrarte, ¿verdad? Es decir, atendiendo para que puedas entender por el Espíritu Santo. Amén. Nos dice Mateo 15, 19, bueno, este es en lo que estamos basados, ¿verdad? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces, los malos pensamientos, por cuanto son dañinos, van a cambiar el rumbo de tu vida para mal, ¿sí? Entonces, un mal pensamiento debes de desecharlo. A ti que conoces la palabra. No lo puedes apapachar, no lo puedes sanidad para al ratito recurrir a eso, para dentro de una semana recurrir a eso. O sea, eso no está bien, porque eso va a cambiar el rumbo de tu vida, ¿sí? Porque eso te va a llevar a un mal sentimiento, a una mala emoción, a una mala actitud, a una mala obra. Y todo esto, ¿verdad? Va a traer consecuencias y esto va a cambiar el rumbo de tu vida, ¿sí? Nos dice en Mateo 16:4, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Entonces aquí vemos que Jesús estaba en medio de la generación mala, en medio de la generación dañina, degenerada y adúltera, y por eso le sería dada la señal del profeta Jonás. Él estaba ahí, ¿sí? Mateo 25:26 nos dice, respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros
y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Entonces, se le fueron dado talentos, ¿verdad?, para que los pusieran a trabajar, para producir intereses, para propagar, ¿sí? Y entonces, aquí vemos, ¿verdad?, que muchos de los siervos que son malos, ¿sí?, trabajan para su propio beneficio, no para la obra. Pueden decir y pueden caminar con la bandera de que están trabajando para Cristo, están trabajando para la obra del Señor, ¿sí? Pero son negligentes para las cosas de Dios, porque entonces lo que hay en su corazón es un interés, un beneficio personal, un beneficio propio, ¿verdad? Y esto es lo que les está moviendo. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado. Entonces, sería un siervo malo. Entonces, hay siervos de Dios que son malos, que no ven más que por sus intereses y no por el interés de la obra, que no son guiados. Saben la palabra sí, pero no están siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que tener cuidado. Fíjate bien lo que nos dice Lucas 6:22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre con H mayúscula, Hijo y Hombre. Entonces aquí, cuando sea por causa del Señor, pues dice aquí la palabra de Dios que bienaventurados seréis, ¿sí? Bienaventurados seréis cuando realmente sea por causa del Hijo del Hombre con H mayúscula, ¿sí? Déjenme ver, creo que me salté. No. Nos dice Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces puede ser que tengas muchas actitudes buenas, pero se presenta cierta circunstancia y va a salir lo que realmente hay en tu corazón. El enojo, la ira, el pleito y la contienda. O puede ser, ¿verdad?, que esos pensamientos negativos los estés simplemente acumulando, maquinando interiormente y que solamente estés siendo una bomba de tiempo que va a explotar dada cierta circunstancia. Entonces, tenemos que tener cuidado. De la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 7:21 dice, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y muchos ciegos les dio la vista. Entonces, enfermedades, así como conductas dañinas, pueden venir de espíritus malos que en un momento determinado entraron, ¿verdad?, a los pensamientos y ahí se alojaron, ¿sí? Entonces, quiere decir que los malos pensamientos, ¿verdad?, pueden dar cabida a la entrada de espíritus malos y que estos, ¿verdad?, pueden generar, por supuesto que malas conductas, pero también enfermedades. Dice Lucas 11:13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hechos 17:5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos. Los hombres malos son ociosos, ¿sí? Y son contratados, pues mira, para matar, para robar, ¿verdad? Para cuestiones malavidas, ¿sí? Pero ya está en su corazón eso malo, ¿sí? Entonces sus pensamientos son malos, ¿sí? Y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. Entonces vemos que Jesús, ¿verdad?, cuando camina,
pues libera mucha gente de espíritus malos, ¿verdad? Que quizá entraron por esos malos pensamientos generados en el corazón de cada individuo, ¿sí? Dice Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, ¿sí? Entonces, apartarse de lo malo para poder seguir lo bueno. Si haces lo bueno y lo malo, como el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ya dijimos quién es el árbol de la ciencia del bien y del mal, o quién fue ese árbol en la eternidad, ¿sí? Entonces aquí por eso es importante leer la palabra, para que tú sepas para Dios qué es lo bueno, ¿sí? Porque muchas veces decimos, pues no creo que esto sea malo, pero ¿en base a qué? ¿Cuál es tu fundamento? Porque lo que tú crees que no es malo para otro puede ser malo, pero quizá ninguno tenga la razón. Entonces hay que ir, ¿verdad? Al que crea la vida, al que creó la vida, ¿sí? Y al que dio la palabra, al que mandó a su hijo, qué es lo que dice él que es bueno y que es malo. ¿Por qué? Porque nosotros somos criaturas de él, nosotros somos creación de él, nosotros ahora en Cristo somos hijos de él, ¿sí? Entonces tenemos que escudriñar la escritura para saber qué es lo que nos dice nuestro Padre, qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada, ¿sí? Y bueno, la palabra también nos habla del día malo, del presente siglo malo, ¿verdad? Nos dice allí Efesios 5:16, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, hay días, hermano, que no estás apercibido, ¿sí? Entonces, dice que tenemos que andar con diligencia, ¿sí? No como necios, sino como sabios. Pero aquí tiene que ser una sabiduría del Espíritu, una sabiduría de lo alto, como lo dice Santiago 3, ¿sí? Para poder aprovechar bien el tiempo. Entonces, una persona que no aprovecha bien el tiempo en las cosas de Dios, en instruirse, en madurar, en crecer, etcétera, ¿verdad? Pues, ¿qué es lo que va a hacer? Lo malo, ¿sí? Dice Colosenses 1:21, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Si éramos enemigos de nosotros mismos, porque ya dijimos que los malos pensamientos surgen del corazón, se originan, se producen ahí, y que los malos pensamientos son enemigos del hombre. Entonces, el enemigo está en nuestro propio corazón, ¿sí? Entonces, lo que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, lo que hace el Espíritu Santo es venir a cambiar la condición del corazón, para que ya no seamos más nuestros enemigos ni enemigos de Dios, ¿sí? Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ¿sí? Adúlteros, fornicarios, gente que roba, que mata, que miente, que engaña, que traiciona, etcétera, etcétera, etcétera. Malas obras, ahora os ha reconciliado. Nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Gloria al Señor. Segunda de Timoteo 3:13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces, los malos hombres son engañadores y los malos hombres pues tienen pensamientos malos, tienen malos pensamientos, ¿sí? Tienen obras malas. Engañar, no me digas que es una obra buena. Eso fue lo que hizo Satanás en la eternidad. ¿Sí me explicó? Segunda de Timoteo 4:18, y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria
por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, los malos pensamientos van a llevar a obras malas, ¿sí? Pero obviamente una persona que guarda sus pensamientos, que guarda su vida, que vive en la palabra, ¿verdad? Será guardado, ¿verdad? Por el Señor, ¿sí? De toda obra mala. Dice Hebreos 3:12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, un corazón malo conduce a incredulidad y se aparta de Dios. A ver, un corazón malo va a generar ¿qué? Pensamientos malos. Va a generar malos pensamientos, malos sentimientos, malas emociones y una voluntad mala, ¿sí? Entonces aquí dice, ¿verdad? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios. Entonces, una persona que no cree en Dios, pues va a generar en su corazón lo malo, ¿sí? Porque los malos pensamientos salen del corazón. Nos dice Hebreos 10:22, dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, un corazón no purificado de su conciencia, ¿sí? Pues va a generar lo malo. Va a generar lo malo. Fíjate bien lo que nos dice aquí Santiago. Vamos a leer 2, del 2 al 4. Sí. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, y siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos? ¿Y venís a ser jueces con malos pensamientos? Entonces, jueces con malos pensamientos, ¿verdad? Van a poner por delante el interés. Pues le vio buena ropa, pues es que ha de tener dinero. Llegó en buen coche, es que ha de tener dinero, ¿verdad? Pero al andrajoso, al pobre, lo van a tratar distinto. Entonces, aquí es muy importante esto, ¿sí? Porque aquí, mira, esto puede ser a nivel de ministros, esto puede ser a nivel de autoridades, ¿sí? A nivel de la misma gente, ¿verdad? Que de alguna manera acomoda a la gente que va llegando, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado porque recordemos que somos un cuerpo que es el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo y tenemos que estar unidos a la cabeza como cuerpo, ¿sí? Santiago 4:16 nos dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, la soberbia es mala, y cuando una persona presume de su soberbia, es una persona mala, ¿sí? Hagas lo que hagas, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Entonces quiere decir que la soberbia hace al hombre malo, y por lo tanto, si es un hombre malo, tiene malos pensamientos. Puede tener una actitud, una falsa actitud, ¿sí? Pero lo que Dios ve es el corazón, porque la soberbia con la cual se mueve está en su corazón. Aquí, primera de Juan 3:12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, las obras de Caín eran malas, producto de un corazón injusto, de un corazón malo, que generaba pensamientos, sentimientos y por lo tanto emociones, obras, ¿verdad? Malas. Y por eso, ¿verdad? En esos pensamientos que maquinó, en esos malos pensamientos maquinó, ¿verdad? Y resultó en una mala obra que fue quitarle la vida a su hermano.
Ujú. Segunda de Juan 11, vamos a leer desde el 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Es que mira, muchas veces tú ves que llegó X, ¿verdad? Que es soberbio y que se comporta muy mal y que siempre hace lo malo, ¿verdad? Y tú dices, pero, o sea, ¿por qué? ¿Por qué si le creen? ¿Por qué si avanza? ¿Por qué si, sí? Y entonces tú quieres volverte igual. No, cuidado, cuidado, ¿sí? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado, pero también tenemos que ser sabios. Tú no puedes participar, ¿verdad?, de malas actitudes, de una doctrina extraña, ajena a lo que es la doctrina de Cristo, ¿verdad? No puedes decir bienvenido. Tenemos que tener cuidado. Fíjate, aquí otro significado de malo es kakos, del griego 2556, se refiere al carácter esencial, que es indigno, inválido, sin valor, depravado. Entonces, aquí tenemos que hacer, yo consideré, más bien creí, ¿verdad?, que al leer Mateo 15, 19 y Marcos 7 del 21 al 22, ¿verdad?, porque del corazón salen los adulterios, etcétera, ¿sí? Pensé que era el mismo significado. Malos pensamientos, pensé que era el mismo significado. Pero fíjate, aquí sí tenemos que hacer esta distinción porque el significado anterior fue para Mateo 15, 19, pero el significado aquí de cacos va a ser para Marcos 7, 21, 22. Entonces aquí dice que es carácter esencial, indigno, inválido, sin valor, depravado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En Mateo 15, de 19, es poneros, ya lo vimos, todos los versículos anteriores. Marcos 7, del 21 al 22, es cacos, el que vamos a ver ahorita. Entonces, en el caso de Marcos 7, 21, 22, dice que de dentro del corazón, ahí se forma lo indigno, lo malo, ¿sí? Lo que es ruin, lo que no tiene valor. Y se refiere entonces que ahí se forma, quiere decir que ahí está escrito. Y ese es el carácter esencial de esa persona, ¿sí? Quiere decir que está escrito en su corazón y que ese es su carácter de esa persona. Y entonces quiere decir que en ese corazón está escrito, ¿verdad?, lo que degenera, ¿sí? Lo que va a degenerar la virtud o lo que va a degenerar la capacidad. O sea, cuando Dios creó a Adán y a Eva, en su espíritu, en su corazón, puso virtud, puso capacidad perfecta. Pero cuando caen, ¿verdad?, y entonces adquieren el conocimiento para lo malo, ¿verdad?, estos pensamientos, sentimientos que se generan en el corazón malos, ¿verdad?, van a degenerar esa virtud que inicialmente fue dada por Dios, esa capacidad que inicialmente fue dada por Dios, ¿sí? Y entonces aquí vamos a entender que el espíritu se va degenerando. Entonces, eso es lo que el enemigo quiere, que el espíritu se vaya degenerando. Por eso al enemigo le conviene un creyente ignorante, ¿sí?, que cree que con ir a la iglesia, que cree que con alabar, con aplaudir, ¿verdad?, con llevarse bien con todos, ¿verdad?, etcétera, 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 ¿verdad? No porque no te lleves bien, ¿sí? Pero no, las iglesias no deben de ser, ¿verdad?, centros sociales, ¿sí? Entonces, el enemigo quiere, ¿verdad?, que vivamos así ignorantes, ¿sí? Porque sabes que tú vas a poder vivir, ¿verdad?, como tú quieres. Al fin te llevas bien con fulanito, al fin te llevas bien con fulanito, ¿sí? Al fin estás de acuerdo con X, Y, Z, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Tú empiezas, si tú no tienes una comunión, si tú no tienes una disciplina de leer la palabra, ¿verdad?, vas a descuidar muchas áreas de tu vida.
Y eso que está escrito como un carácter esencial de Kakos, ¿sí? Que es lo que acabamos de leer, Kakos, todo lo que esté ahí escrito que es indigno, ¿verdad? Que es malo, que es ruin, ¿verdad? Que es el carácter esencial de tu corazón, de tu persona, ¿verdad? Eso que esté escrito no va a poder ser quitado por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, sí, recibiste a Cristo, pero no has vivido como Dios quiere que vivas, ¿sí? Entonces, tu espíritu está así, con vida, ¿verdad? Pero no ha adquirido todavía la capacidad, ¿verdad? La virtud para adorar a Dios como debe de ser digno Dios de adoración, ¿sí? Porque todavía tienes muchas áreas que vives, como el mundo, como la carne, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Entonces, aquí Cacos, Marcos 7, 21 a 22, está diciendo que de dentro del corazón, ¿verdad? Es donde se genera, se produce, es en donde está escrito y lo que está escrito en tu corazón es tu carácter, ¿sí? Es lo esencial de tu carácter. Entonces, por cuanto está escrito, eso es lo que nos dice Mateo 15, 19, sale. Eso va a ser lo que va a dañar. Entonces, en tu corazón, ¿verdad? De dentro del corazón está todo eso, pero cuando sale es cuando va a tener una influencia, ¿verdad? En tu entorno, en otras personas, va a ejercer un efecto y va a ser dañino. Por supuesto que también a tu persona, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Y entonces aquí Mateo se refiere al daño que produce cuando sale del corazón. Uh-huh. Entonces, fíjate, de cualquier manera, estando en el corazón, salga o no, hay pecado. De acuerdo a lo que nos dice Santiago, ¿sí? Entonces, ese corazón está totalmente preñado, embarazado de pecado. Y cuando este pecado sale, daña, produce un efecto, ¿sí? Y entonces dice que da a luz la muerte, ¿sí? Entonces, cuando una persona, ¿verdad?, sigue con sus mismas iras, con sus mismos enojos, con sus mismos pleitos, ¿verdad?, está saliendo, está dañando. Lo tenías en tu corazón ya, ¿sí? Porque entonces ese corazón estaba preñado, ¿sí? Pero cuando sale y hace estragos al exterior, ya es pecado y el pecado produce muerte. Da a luz la muerte, ¿sí? Y entonces nuevamente, pues sí estás en Cristo, pero no vives como dice el Señor porque no dejas trabajar al Espíritu Santo. Entonces tu espíritu, por estar viviendo tú en la carne, tu espíritu se va degenerando, se va degradando, se va retrocediendo, ¿sí? Entonces, en ese sentido. Nos dice Mateo 21:41, dice, le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. Entonces aquí dice, a los indignos destruirá, ¿sí? A los que tienen ese carácter esencial. Aquellos son indignos, aquellos que han producido en su corazón, que han generado que lo que hay en su corazón, ¿verdad?, es maldad y que no ha sido quitada, porque lo que Dios ve es el corazón. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿sí? Nos dice aquí Mateos 24:48. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, le está diciendo que es un siervo malo, por lo que hay en su corazón, ¿sí? Y comenzar a golpear, ya está saliendo, ¿sí? Ya sería Mateo 15:19, ¿verdad? Y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, dice, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, aquí ya lo leímos, Marcos 7:21, ¿verdad? Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, etcétera, ¿sí?
Mira lo que nos dice aquí 1 Corintios 15:33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, quiere decir que las malas conversaciones salen de que hay malos pensamientos, de que hay un corazón malo, un corazón que no ha sido transformado. Tenemos que tener cuidado. Segunda de Corintios 13:7 dice, oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. ¿Sí? Nos dice tercera de Juan 11, amados, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. ¿Sí? Ahora, la comunión entre amistades lleva a imitar lo malo. ¿Sí? Porque si tú tienes mucho tiempo con una amistad, pues tienes una relación, tienes una comunión. Llega un momento en que le ves que hay cosas, ¿verdad?, que no son buenas a los ojos de Dios, y entonces tú vas a poder imitar eso, ¿sí? Entonces, se va a imitar lo malo porque tienes comunión con otra persona como tú, pero no tienes comunión con Cristo. Entonces, si no tienes comunión con Cristo, ¿de dónde va a manar el que seas redarguido? ¿De dónde va a manar el que tú te des cuenta por la palabra? Entonces es muy importante leer la palabra y es muy importante el Espíritu Santo. Fíjate bien lo que nos dice Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Aquí hay otro significado de malos, que es 4550. Aquí ya este significado, ¿verdad?, viene a ser degeneración de la virtud original, ¿sí? Es decir, Dios hizo a Adán y a Eva perfectos. Cuando cayeron, ¿verdad? Bueno, empieza a degenerarse el espíritu. Viene Cristo y nos regresa, ¿verdad? Pero si no se busca a Cristo y vives en la carne, tu espíritu se está degenerando, ¿sí? Ya cuando cae se degenera de la virtud original. ¿Por qué? Porque tenemos que saber para qué fue dado el espíritu a Adán y a Eva. Para qué cada ser humano tenemos espíritu, ¿sí? Para interceder, para adorar, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, obviamente, en este significado que es 4550 sapros, ¿verdad? Por cuanto no hay esa comunión con Dios, el espíritu se empieza a degenerar, ¿sí? Y dice podrido, corrompido, que no vale nada, dice literalmente moralmente, literal o moralmente, ¿sí? Y dice, nos manda a 4595 que es cepo, que es perecer, podrido. Está fuerte. Fíjate bien lo que nos dice Mateo 7:18. Dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Entonces, los malos pensamientos corrompen la moral y por lo tanto el espíritu humano lo van a corromper, los malos pensamientos, ¿sí? Van a corromper, ¿verdad?, el espíritu humano y se va degenerando, se va perdiendo las virtudes y las capacidades, ¿verdad?, del espíritu, para lo cual Dios lo dio al hombre. La capacidad de adorar, la capacidad de alabar, bueno, un resto de capacidades, ¿verdad?, que Dios se va perdiendo. Y nos dice Mateo 13:48, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, ¿sí? Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Entonces, aquí es cuando
¿Hasta dónde es una influencia? ¿Hasta dónde es un carácter, verdad? Es decir, que todo eso está escrito en tu corazón y por eso te comportas así, ¿verdad? No dejaste trabajar al Espíritu Santo y entonces todo eso se corrompió, se pudrió, ¿sí? Y entonces aquí es cuando dice, van a echar la red, ¿verdad? Y van a recoger y van a decir, este espíritu está degenerado, este ya no, este ya no, este ya no, este ya no. Dice, ya está podrido, ya está corrompido. Entonces, tenemos que tener muchos cuidados porque la gente cree que solamente, mira, Jesucristo, el Señor lo envió para que nosotros al recibirlo tengamos salvación. Pero dice que el que persevere hasta el final será salvo, ¿sí? Entonces, es la puerta de entrada, pero nosotros, el resto del trabajo, ¿verdad? Es permitirle al Espíritu Santo que trabaje en nosotros. Y eso va a ser cuando tú buscas del Espíritu Santo, y eso va a ser cuando tú eres convencido que tienes cosas que están fuera del diseño de Dios, y eso va a ser cuando tú lees la palabra, y eso va a ser cuando tú estás cansado de cada uno de los caminos fuera del diseño de Dios, porque entonces, ¿verdad? Vas a querer conocer cuál es el diseño de Dios. De otra manera, no. Así tengas muchos años en la congre, así tengas el ministerio que tengas, ¿verdad? Así hables muy bonito, cuidado, tenemos que tener cuidado, ¿sí? Entonces, quiere decir que aquí los malos pensamientos van desde lo que es dañino, que es una influencia tanto en tu vida como hacia el exterior, como lo que es un carácter. Un carácter es decir, porque está escrito lo malo, ¿verdad? En tu corazón, y entonces, si no dejas trabajar al Espíritu Santo, eso se va a podrir, aunque estés en Cristo. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque una vida en la carne y en la carne, haciendo las cosas que no agradan a Dios, se va a entristecer el Espíritu Santo y se va. Y no vas a perseverar hasta el final. Entonces, es en ese sentido. Nos dice aquí pensamientos, ya vamos a terminar, del griego 1261, dialogismos, que es discusión, consideración interna, debate, contienda, discusión. Nos dice Marcos 7:21, porque de dentro, bueno, ya lo leímos ese. Fíjate bien lo que nos dice Lucas 5:22. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? O sea, Jesús, el amor de Dios, veía lo que había en sus corazones. El amor de Dios es omnisciencia. Te lleva a una condición, a un estado superior que te permite ver lo que hay en el corazón. Te recuerdo Isaías, ¿verdad? 14, 12 a 15. Tú que decías en tu corazón. O sea, Dios está viendo, está conociendo el corazón del ser. Y aquí es Cristo. Dice Lucas 6:8. O sea, esto es lo que Dios quiere que se escriba en en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Dice, más él conocía el pensamiento de ellos. O sea, del corazón salen los malos pensamientos, ¿sí? Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso de pie. Lucas 9:47, y Jesús, percibiendo, es decir, sabiendo, conociendo los pensamientos de sus corazones, tomó al niño y lo puso junto a sí, así, y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, reciba al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. ¿Por qué? Porque va a obedecer, va a ser humilde, va a tener temor reverente a Dios para obedecer, ¿sí? Nos dice Lucas 24:38, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestros corazones estos pensamientos? O sea, no estaban turbados, no eran buenos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso,
como veis que yo tengo. 1 Corintios 3:20, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Entonces la sabiduría humana es vana, ¿sí? ¿Por qué? Estos pensamientos son vanos, ¿sí? Bueno, aquí pensamientos 3540 noema, que es percepción, es decir, conocer, saber. Propósito, intelecto, disposición, pensamiento, entendimiento, maquinación, ejercer la mente, prestar atención, comprender, entender, sentimientos, mente, voluntad, ¿sí? O sea, es un aspecto amplio del alma. Y nos dice 2 Corintios 10:5, derribando argumentos, es decir, lo que se habla fuera del conocimiento de Dios, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento, es decir, todo propósito, todo intelecto, todo entendimiento, toda maquinación, toda mente ejercitada, ¿verdad?, a la obediencia a Cristo, ¿sí? Pero, nuevamente, ¿cómo vas a someter un pensamiento, ¿verdad?, si no sabes la escritura? ¿Cómo le vas a ordenar? ¿Cómo vas a optar por el buen pensamiento? ¿Cómo vas a optar por lo que dice la escritura si no lo sabes? ¿Sí? Bueno, aquí está, por ejemplo, del griego 3056, logos, que dice algo dicho, incluido pensamiento, facultad mental, razonamiento, palabra. La expresión divina, es decir, Cristo, la palabra, predicar, verbo, doctrina, evangelio, exhortar, mensaje. Y nos dice Filipenses 4, 8 y 9, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay capacidad alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar, ¿sí? No pienses en lo malo, ¿sí? Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, mira, es muy importante porque la gente suele, sobre todo gente sin identidad, ¿verdad?, suele imitar movimientos, actitudes, palabras, ¿sí? Pero no se trata de eso, se trata de buscar a Dios, porque entonces vas a tener esa comunión y vas a tener una experiencia con Dios, y eso es lo que te va a ir moldeando el Espíritu Santo en tu vida, ¿sí? Entonces, mis hermanos, esto es parte realmente de lo que nosotros tenemos que desechar, los malos pensamientos, para no ser como el árbol de la ciencia del bien y del mal. Mis hermanos, yo espero que esto lo vuelvan a retomar, que lo lean, que no lo olviden, ¿verdad? Y que dejemos realmente todos trabajar al Espíritu Santo en cada uno de nosotros para que se cumpla el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Benditos sean del Dios vivo y verdadero. Espero que estén todos bien en su casa. Bendiciones.